donde fueron las misiones cubanas, donde les abrieron la puerta Correa, Morales, Ortega, Hugo Chávez. Ellos fueron a sembrar el germen del resurgimiento de esta segunda ola de comunismo en Latinoamérica que vivimos desde hace más o menos 2 décadas y media. Ellos fueron quienes en realidad le dieron la receta a Chávez, y eso lo confirma ahora las declaraciones de Carvajal. No quiero hacer apología del terrorismo, pero yo siempre me he cuestionado cómo es posible que se cruce el charco, que se vaya uno hasta Irak a derrocar a un dictador como Saddam Hussein y no se haga nada durante tanto tiempo con los que hemos tenido aquí a 30 minutos de la Florida. Creo que es una pregunta válida. Yo no he tenido ningún congresista cubanoamericano que me haya sabido responder como tal, tampoco he tenido ningún senador, pero yo sigo insistiendo en que alguien me explique cómo ese régimen de los barbudos se ha podido mantener en Cuba durante tantísimo tiempo sin que nadie mueva ficha. ¿Tú crees que en este momento, y hablando ya del narcotráfico con un secretario de Estado como Marco Rubio en este momento, lo que está ocurriendo en Venezuela puede tener alguna implicación sobre la política de Cuba o ese cambio que se necesita en Cuba? Sí, mira, esa pregunta, responderla en breves palabras, yo voy a intentar. Mira, tienes que ver el origen de todo esto, que fue la llegada de Fidel Castro ahí, muy breve. Llegó ahí apoyado por la CIA, hoy en día se sabe. En algún momento se hablaba de teoría de conspiración. Tienes que ver lo que hizo John Foster Dulles como secretario de Estado, puesto que es Marco Rubio ahora, y lo que hizo su hermano Allen Dulles como director de la CIA para la llegada de Fidel Castro ahí y la salida de Batista. Tienes que empezar por ahí. Después de eso tienes que empezar lo que es por el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un organismo diabólico que está aquí en Estados Unidos y tiene una cantidad de lobbies que dirigen la política internacional y cómo le han facilitado la existencia, la tiranía en Cuba durante todo este tiempo. Se la han facilitado con medidas absurdas, porque está bien que los cubanos entren aquí como refugiados, pero si entraste como refugiado y como perseguido político, no puedes regresar a Cuba al régimen que te oprimió. Entonces el gobierno de los Estados Unidos, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, han permitido eso durante años. ¿Crees que eso puede cambiar, Fernando? Eso tiene que cambiar si hay la voluntad política de cambiarlo. ¿Existe la voluntad? No lo creo. Mira, Marco Rubio es secretario de Estado ahora, pero Marco Rubio fue 15 años congresista de Florida, senador de Florida, y él vio como durante 15 años en Miami está llena de negocios de la tiranía en Cuba. Venían los artistas de Cuba y entraban y salían, daban conciertos. Hay agencias aquí que comercian con Cuba, que envían cosas a Cuba, que llamadas telefónicas a Cuba, paquetes a Cuba. Todo eso lo vio Marco Rubio, no hizo nada. O sea, tiene que existir la voluntad. Ahora secretario de Estado, bueno, no sé si lo va a hacer o no, pero esto es una cosa de tiempo y siempre hay una mano por encima de esos políticos. Claro. No le voy a echar la culpa a Marco Rubio, no. Por la encima de esos políticos que condiciona que la tiranía en Cuba se quede ahí. No, pues yo creo que va más allá de la voluntad. Yo creo que a lo mejor voluntad tienen. El tema es quién pone la losa para que más allá de la voluntad se pueda hacer algo. Mira, es muy complejo porque las personas no entienden cómo funciona la política internacional. La política internacional está muy dirigida por el Consejo de Relaciones Exteriores, que son la gente de Rockefeller y toda esa gente. Eso no es teoría de conspiración, eso es una realidad y controlan las decisiones que se hacen, que muchas veces los presidentes ni quieren hacerlas y tienen que hacerla de esa manera. Ese es el problema de Cuba, porque lo que tú dijiste no tiene explicación, o sea, no existe explicación. Honestamente es que he tratado de que me lo expliquen, ahí yo me declaro idiota, me declaro tonta. Yo creo que alguien me explique cómo es posible una cosa como esa después de tantos decenios y a 30 minutos de la Florida. Tienes que tener muy claro que hay gente que no quiere que se caiga la tiranía en Cuba y esas personas no están en Cuba, están aquí en los Estados Unidos en los grandes lobbies. Eric, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Me interesa mucho saber también tu opinión. No, lo cierto es que Cuba ha tenido la habilidad de constituirse en una suerte de, yo diría, enclave de los imperios del Asia en Latinoamérica. Ha sido la cabecera de playa para absolutamente todo, pero principalmente para esta segunda ola de, diría, expansión del comunismo en Latinoamérica. Todo, empezando por Venezuela, ha sido la ingeniería política cubana y ha sido sobre todo la ingeniería social cubana. Las misiones, estas supuestas misiones de ayudas humanitarias que llevaban médicos y técnicos deportistas que vendieron muy bien el mito de que Cuba producía deportistas de élite, fueron la cubierta para penetrar dentro de países como Bolivia, Perú, bueno, Ecuador, donde fueron las misiones cubanas, donde les abrieron la puerta Correa, Morales, Ortega, Hugo Chávez.
ellos fueron a sembrar el germen del resurgimiento de esta segunda ola de comunismo en Latinoamérica que vivimos desde hace más o menos 2 décadas y media. Ellos fueron quienes en realidad le dieron la receta a Chávez, y eso lo confirma ahora las declaraciones de Carvajal, sobre cómo no solamente consolidar geopolíticamente detrás del eslogan ese de la República Bolivariana, el poder del comunismo articulado, del internacionalismo comunista en Latinoamérica, sino además para cómo hacer la geopolítica de destruir los Estados Unidos desde dentro, cómo armamentizar o weaponizar las drogas, las pandillas, cómo utilizar todos los recursos que ahora tú ves que está tratando de combatir con la ley de enemigo externo, y con la ley además de poderes de guerra, el presidente Trump dentro de los Estados Unidos. Así que yo creo que Cuba es estratégicamente importantísimo, pero comparto la opinión del otro invitado, que ciertamente en los Estados Unidos hay demasiado lobby, un lobby además oscuro, no un lobby abierto, hay demasiada penetración e infiltración de inteligencia cubana. Creo que lo que nos ha ayudado a ver con claridad esta patética situación es la detención del ex embajador de Estados Unidos en Argentina y en Bolivia, a Manuel Rocha. Creo que con Manuel Rocha despertamos al hecho de que existía un lobby tan importante de la inteligencia cubana en los Estados Unidos, que estaban al más alto nivel del Departamento de Estado. Creo que es importantísimo seguir buscando. No lo iba a hacer la administración Biden. La administración Biden recicló no solamente ex cubanos, sino recicló también ex venezolanos ligados al cártel de los soles, por supuesto, y al chavismo. Así que sí, es estratégico y es clave, sobre todo ahora que las declaraciones de Carvajal han dejado clarísimo y nítido que acá los directores de orquesta son Cuba. Todo abajo de Cuba es simplemente réplicas del tsunami.